La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal. En Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Dios les bendiga, muy buenas noches. Una vez más estamos acá en Viernes en Línea estudiando el caso de Nehemías. Quiero recordarles que los viernes pasados nosotros empezamos a estudiar la crisis por la cual pasó Nehemías y el pueblo de Dios y cómo enfrentó Nehemías y el pueblo de Dios esa crisis. Recuerden lo que dice Nehemías 2:20. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. A pesar de que ellos estaban en crisis, a pesar de que en ese momento cuando Nehemías pronuncia esas palabras, la crisis no se había resuelto, porque la crisis era una ciudad destruida, los muros de Jerusalén destruidos, pero a pesar de eso, él fue capaz de confiar en el Señor y decir y declarar: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y todo esto se debía ¿a qué? Se debía a que Nehemías había tenido una experiencia con Dios, con su Dios. Se debía a que él conocía a su Señor. A través de todas estas lecciones y todos estos capítulos en la Biblia, nosotros hemos visto cómo tiene que enfrentar frecuentemente diferentes enemigos y diferentes situaciones en la reconstrucción del muro de Jerusalén. Pero jamás se rinde y jamás retrocede a pesar de las circunstancias difíciles. Ahora, ya a este punto en donde estamos hoy, el muro está reconstruido. Nosotros veíamos la semana pasada que ellos siguieron un plan. ¿Cuál era el plan? Ahora, luego que ellos establecen un plan donde hablábamos del gozo, donde hablábamos de la palabra de Dios, donde hablábamos de la obediencia, ellos se reúnen una vez más, ¿verdad? Con Esdras, con Nehemías, con los líderes del pueblo, y ellos esta vez van a orar delante del Señor, van a clamar unidos a Dios y van a hacer un pacto con el Señor. Un pacto que está basado no en lo que ellos puedan hacer, no en lo que ellos son, está basado en lo que Dios es. Y de esto nos habla el capítulo 9. En los primeros versículos de nuestra Biblia, yo te voy a invitar a tener tu Biblia abierta en el capítulo 9 de Nehemías para ir leyendo cada versículo. Nosotros encontramos que Esdras se reúne con los líderes y oran y claman delante del Señor con fuerte y alta voz y declaran una palabra. Y antes de hacer un pacto, en el capítulo 10, ellos hacen un pacto o firman el pacto. Pero antes de hacerlo, su pacto está basado, y yo les quiero recordar esto es lo más importante, está basado en lo que Dios es. Y por lo que Dios es, Él cumple sus pactos y sus promesas, y en eso tenemos que confiar. Muy bien, yo quiero leer con ustedes y vamos a estudiar un poco aquí desde el verso 6. Ellos se dirigen delante del Señor y le dicen a Dios: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Ellos inician esta palabra de alabanza, esta palabra de oración, esta palabra sobre la cual va a estar basada el pacto que ellos van a hacer con Dios, reconociendo que Él es Jehová. Jehová, el que existe por sí mismo y no necesita de nada ni de nadie para existir. Y luego le dicen: tú eres el creador de todas las cosas
Y como tú creaste todas las cosas, tú las sustentas. Dice al final del texto, tú vivificas todas las cosas. Es decir, si Dios es el creador, Dios es el que sustenta. Ellos conocían eso, ellos sabían eso, ellos lo declaran una vez más. Y es lo que debemos hacer y es en lo que debemos tú y yo estar confiados. ¿A quién servimos? Ellos, ¿a quién servían? ¿Por qué pudieron terminar el muro? ¿Por qué pueden salir de la crisis? ¿Y por qué pueden pasar a través de las crisis que deban enfrentar? Porque ellos sirven al único y verdadero Dios, al creador de todo. Y es más, no solo lo creó, sino que lo sustenta. Mi hermano, el Señor te creó a ti, el Señor me creó a mí. Él nos sustenta y podemos descansar en esa verdad. Sigo leyendo el verso 7 y dice así: Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Luego que ellos reconocen que el Señor, único Dios, creador, el que sustenta, ellos recuerdan la historia de su pueblo cuyo padre, ¿verdad? De ese pueblo Israel fue Abraham. Abraham a quien Dios escogió. Fíjense que ellos hablan desde Dios, no desde Abraham. Ellos saben que Dios es el que escoge. Dios, como escoge, también capacita, porque Dios cambió el nombre de Abraham por el nombre de Abraham. Lo hizo padre de multitudes, y eso es lo que significa el nombre Abraham. Y luego le dicen, ¿verdad?, a Dios en el verso 8, y es más, tú conocías a Abraham y hallaste fiel su corazón. Quiere decir esto que están reconociendo que Dios conoce el corazón de todos. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, Dios conoce el corazón. Y como conoces el corazón, tú pudiste darle la tierra de sus enemigos. Y es ahí donde habla del eteo, del gergeseo, del fereceo y todos los eos. Porque Él conoce, Dios conoce el corazón. Dios elige. Dios cambia y capacita a una persona para hacer con ella lo que Dios quiere. Dios conoce el corazón y conforme al corazón de cada quien le da una misión y le entrega recompensas. Ahora sigue diciendo el verso 8 al final, porque tú eres justo. Fíjense que indican, ¿verdad?, cualidades de Dios y reconocen cualidades de nuestro Dios. Y es lo que la palabra quiere revelarnos a ti y a mí. Dios, quien sustenta todo, quien conoce a todos, Él es justo. Podemos confiar entonces en su justicia. Verso 9. Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Les está diciendo, y tú conociste la aflicción por la cual el pueblo allá en Egipto estaba pasando. Ellos reconocen en ese momento en que ellos van a empezar a reconstruir ya está reconstruido el muro, pero la ciudad le falta todavía muchísimo, ¿verdad? Bueno, en ese momento crucial, en ese momento de inicio de una nueva etapa para Jerusalén, ellos reconocen que Dios miró la aflicción del pueblo allá en Egipto cuando estaba esclavo. Eso es tan importante porque esto expresa que ellos confían en que Dios está viendo también la aflicción de ellos. Tenemos que confiar en que Dios ve nuestra aflicción.
como vio la aflicción del pueblo allá en Egipto cuando eran esclavos, porque vio la aflicción de ellos y vio cómo el faraón actuó con soberbia en contra de los hijos de Dios, entonces Dios actuó y los liberó. Por eso es que no debemos temer. Esta palabra nos tiene que dar confianza. Dios está viendo el sufrimiento de sus hijos, el sufrimiento de su pueblo. Y además de ello, los ojos del Señor están puestos sobre los soberbios. Dios sabe. Y va a llegar un día en que aquellos que actúen con orgullo, con soberbia, los malos, serán castigados. Serán castigados. Sigue diciendo el verso 11. Entonces, Señor, dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nubes los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. ¿Qué están relatando? Ellos recuerdan entonces la liberación milagrosa. Están relatando y contando los milagros del Señor. Fíjense, primero viene diciendo Dios creador, Dios que sustenta, Dios nuestro Padre, Dios que eligió, Dios que conoce el corazón, Dios que capacita, Dios que libera y mira la aflicción, Dios, el Dios en el cual confiamos y también reconocemos los milagros que Él hace para liberar a su pueblo, como liberó a su pueblo allá. Entonces recuerdan el gran episodio que nosotros tenemos que recordar hoy más que nunca. Dios abrió el mar rojo para liberar a su pueblo. Dios abrirá el mar rojo en el nombre de Jesús. Cualquiera sea la circunstancia, Dios abrirá el mar rojo en medio de nosotros. Solo levántate y camina en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, aparte de abrir el mar rojo, los introduce en una nueva tierra, una nueva situación, pero no los deja ahí. Ellos reconocen en el verso 12 la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. ¿Qué es eso? La columna que los guió. Dios te lleva por diferentes situaciones, pero no te deja allí. Te establece y te guía. Ahora nosotros somos guiados por la nube de la presencia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que nos habita. El fuego del Espíritu Santo de Dios que nos guía. Y tenemos que confiar en eso. Tenemos que confiar en nuestro Señor. Verso 13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Ahora, los sacas de la esclavitud, están recordando a ellos con grandes milagros, los guías, pones algo para que los guíen, nube de día y fuego de noche, pero no solamente eso, los llevas a un lugar específico, al monte Sinaí, y les das buenos mandamientos, buenas ordenanzas, buena ley. ¿Para qué? Para que ellos la siguieran. Ellos están reconociendo todo lo que Dios es, todo lo que Dios hizo y cómo Dios escribe, ¿verdad? A través de Moisés una ley que ellos pueden palpar, que ellos pueden leer, como nosotros tenemos esta Biblia, esta palabra de Dios, la palabra de Dios, que podemos tener, que podemos leer, que son buenos los mandamientos del Señor. Como esta gente, nosotros debemos reconocer cada mandamiento, cada palabra es buena. Y todas esas cosas, y todos esos mandamientos, la ley, las palabras, escúchenme, son para protegernos, no para oprimirnos. Los mandatos de Dios, la ley de Dios es buena para protegernos.
Ellos reconocen lo que Dios hizo con Israel, que también es la misma ley que ahora ellos están revisando, que ahora ellos tienen en sus manos, que por un tiempo la descuidaron, y lo vamos a ver, ellos también lo reconocen más adelante, pero que es buena. Verso 15. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y les diste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las daría. Señor, no solamente los sacaste, los guiaste, los llevaste a un sitio para darle ley, para darle buena ley, sino que también hiciste provisión material, provisión de sus necesidades físicas, provisión de sus necesidades naturales. Les diste agua, les diste comida. Reconocen todo eso, saben todo eso y saben que Dios lo va a seguir haciendo. Saben que Dios lo va a seguir haciendo, como nosotros tenemos que saber. De igual manera, Dios seguirá dando, amén, la provisión para tu vida, para tu casa, para tu familia. Recuerda esta palabra y declárala para tu vida, como Dios lo hizo con ellos. Lo va a seguir haciendo con nosotros. Nos va a dar pan para el hambre, agua para la sed, en el nombre de Cristo Jesús. Pero ellos reconocen también cuál fue su pecado. Leamos, verso 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes, endurecieron su cerviz y su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Usted debe remarcar esta parte del texto 17, la segunda parte. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Fíjense que ellos están reconociendo que el pueblo de Israel pecó, que sus padres pecaron, que fueron rebeldes. Y precisamente esta semana nosotros estamos orando con el 737 en el Salmo 95, donde hay una advertencia que el salmista hace al pueblo de Dios. No sean como sus padres en el desierto, que ofendieron a Dios, que se rebelaron contra Dios, que no escucharon la voz de Dios, que fueron duros de cerviz y fueron orgullosos y soberbios. Este es el episodio que está recordando. Y por tanto no entraron en el reposo de Dios, dice el capítulo del Salmo 95. Ahora, Dios, ¿verdad? Dios, a pesar de todo ello, Dios fue misericordioso, porque ellos fueron rebeldes, ellos fueron malos, ellos no atendieron y no fueron agradecidos. Escúchame, no fueron agradecidos. Hay que agradecer al Señor por todas las cosas que tenemos, que disfrutamos. Debemos ser agradecidos. Amén. Por todo lo que tenemos, por lo mucho, por lo poco, por las personas que nos rodean, por las situaciones por las que tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque Dios es clemente, perdona, tiene piedad, tiene misericordia. La tuvo con ellos y la tendrá con nosotros. Aleluya, en el nombre de Jesús, y no los abandonó. A pesar de que la generación rebelde en el desierto no entró a la tierra prometida, Dios los sustentó, pero el pecado de ellos era demasiado como para poseer una nueva tierra, y Dios decide trabajar con una nueva generación que entre, ¿verdad?, a la tierra prometida. Allá nosotros podemos ver eso en el libro de Éxodo y podemos ver eso en el libro de los Jueces y en el libro de Josué. Dios decide trabajar con una nueva generación, pero a esa generación que se quedó en el desierto, Él fue bueno con ellos. A pesar del pecado y de la rebeldía de ellos, los cuidó. Y cuando esa generación pasó, pues la nueva generación entró.
tú y yo tenemos que aprender de esto. Tenemos que aprender también de esta nueva generación que reconquistan otra vez su espacio, que reconquistan otra vez Jerusalén y en esta ocasión no con guerra, sino bueno, hubo un permiso especial, ya sabemos, ¿verdad? Al principio del capítulo 1 de Nehemías, Dios a través de Ciro permite que el pueblo regrese a Jerusalén y ellos son parte, ¿verdad?, de esta generación que pudo regresar a reconquistar o a establecerse una vez más en Jerusalén. Pero ellos están reconociendo, si queremos hacer bien las cosas, tenemos que reconocer quién es Dios, reconocer los pecados de nuestros antepasados y entonces no hacer lo mismo. Y es lo que ellos están haciendo acá y declarándolo delante del Señor. El verso 18 sigue confesando y siguen reconociendo los pecados de la generación pasada. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, Dios, con todo, por tus muchas misericordias, yo quiero que remarques eso, por las muchas misericordias de Dios, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Les sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey Esbón, la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual había dicho a sus padres que ellos iban a entrar. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas, tierra fértil, y heredaron casas, todo bien, cisternas hechas, viñas, olivares, muchos árboles frutales comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Ellos están reconociendo todas las maravillas que Dios hizo, tanto con la generación que se rebela en el desierto, que Dios, a pesar de que los deja allí, los sustenta y fue bueno con ellos. Luego, cuando la generación de Josué entra a la tierra prometida, ellos están diciendo acá todo lo que Dios hizo con ellos. Pero esa generación, miren lo del verso 26, que dice, ellos vuelven, ¿verdad?, a pecar. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas, o sea, no les importó. Y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Ellos pecaban, ellos se apartaban de Dios, Dios les castigaba. Bueno, la misma consecuencia de su pecado venía sobre ellos, pero ahí en su tribulación clamaban a Dios. Dios los escuchaba y los liberaba. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pero el verso 28, esta gente era terrible. Pero una vez que ellos tenían paz, volverían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían.
y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos oías, según tus misericordias, muchas veces los libraste. Y esta parte tenemos que tenerla muy en cuenta. El Señor los libraba cada vez que ellos se apartaban. Había castigo por su pecado. Eran, ¿verdad?, castigados. Pero Dios, cuando ellos clamaban y se arrepentían, Dios los liberaba. Pero me llama la atención porque dice el verso 28, pero una vez que tenían paz, y esto es tan importante, Dios nos va a sacar de esta. Pero ¿qué va a pasar una vez que tengamos paz? Vamos a volver a ser los mismos. Vamos a volver a estar en pecado, a caer en pecado. Vamos a volver a olvidarnos de Dios y a decir qué fastidio es ir a la iglesia, otra vez para la iglesia, otra vez orar. Y no vamos a estar bien agarraditos del Señor como estamos ahora. Tenemos que reflexionar acerca de esto. Dios mío, que en cualquier situación, con paz o con crisis, en guerra, en salud o en enfermedad, lo más importante es que seamos fieles a ti y no nos apartemos del Señor. Porque esta gente tuvo tanta misericordia y era un círculo en el cual ellos vivían hasta que un día se acabó. No se acabó la misericordia del Señor, no. Se acabó el plazo que Dios les dio a ellos. Porque era por su propio bien. La maldad había llegado al colmo. Y ellos jamás, ¿verdad?, persistieron en obedecer al Señor, sino que siempre se apartaban y finalmente fueron dispersos. Fíjense, el verso 29 dice así: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron los mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Verso 30. Los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de sus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Muchas veces el Señor habló, muchas veces el Señor ha hablado, muchas veces el Señor está hablando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la gente con la palabra del Señor? Vamos a seguir en lo mismo, van a seguir en lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Hay que recapacitar, hay que rectificar. En el nombre de Cristo Jesús, que de esta gente podamos aprender. ¿Qué tenemos que aprender? A vivir obedientes al Señor y rendidos solamente a Él. No hay otra esperanza, no hay otra cosa que hacer. Esta generación de Nehemías, una vez más se da cuenta de que el problema no es Dios, el problema es el ser humano que no quiere obedecer a Dios. Y Dios no te pide que le obedezcas por imposición, porque Él es un dictador. No, es por nuestra propia protección. Los mandamientos del Señor nos protegen. Los mandamientos del Señor nos cuidan. Los mandamientos de Dios pues hacen que nosotros aquí y ahora vivamos en bendición. Tenemos que recapacitar y reflexionar y entender que cada día la misericordia del Señor es infinita, cada día está disponible, pero no se juega con la misericordia del Señor. El verso 31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios tiene piedad de nosotros. Él sabe por lo que estamos pasando. Él es bueno y misericordioso.
Verso 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia. Una tarea para este capítulo y en este episodio es la siguiente. Tú puedes tomar, ¿verdad? Y es la tarea que debemos realizar, que debemos hacer, pues haz una lista de todas las cosas que dice este capítulo que Dios es. Ellos hablan de la misericordia, de la bondad, de la grandeza de Dios. Bueno, tú vas a poner, ¿verdad? Y vas a hacer una lista. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Cada vez que ellos te digan o se refleje una característica de Dios, pues escríbela. Escríbela. Fíjate que no te lo hice yo. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo tú. Tú tienes que leer una vez más este capítulo y tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te revele el carácter de Dios en este capítulo. Eso es lo que tenemos que hacer con este capítulo. ¿Quién es Dios? Y por lo que es Dios, yo puedo estar confiado. Porque esta gente, a pesar de lo que estaba pasando, a pesar de que todavía había enemigos y tenían mucho camino que recorrer, esta gente hizo todo ese recuento ¿para qué? Para decirles al pueblo que ahora, ¿verdad? Que iban a hacer un nuevo pacto, que iban a renovar el pacto con el Señor. El pacto estaba basado no en lo que ellos pudieron haber hecho, sino en lo que era Dios, y por eso podían estar confiados. Bueno, pero sigo leyendo. Entonces, el verso 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres, a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria. Y nosotros decimos que no sea, Señor, que no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que hemos pasado en esta tierra llamada Venezuela, todo el sufrimiento que ha pasado el mundo entero a raíz de la pandemia que afecta el mundo entero. Nosotros tenemos que estar confiados en lo que Dios es. Dios es grande, fuerte, temible y no nos desamparará. Tenemos que decirle al Señor, Señor, tú sabes por lo que nosotros aquí y ahora estamos pasando. Nosotros los venezolanos no solamente hemos tenido que enfrentar el problema de la pandemia, sino añadido a esto, tenemos que enfrentar la situación difícil por la cual estamos atravesando cada día de nuestras vidas, por lo que sucede en nuestra nación. Tenemos que pedirle al Señor misericordia y tenemos que decirle, Señor, tú que te compadeces, tú, Señor, no tengas en poco el sufrimiento por el cual estamos pasando. Tú que eres bueno, tú que eres perdonador, tú que eres misericordioso, apiádate de nosotros en el nombre de Jesús. Verso 33 sigue diciendo, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Fíjense que para que haya una verdadera restauración, debe haber una confesión de pecado. Nosotros los venezolanos realmente hemos llegado delante del Señor y hemos confesado nuestros pecados. Yo sé, hermanos, que los cristianos hemos hecho eso. Yo sé que nosotros, toda la iglesia en Venezuela, se ha humillado delante del Señor. Tenemos que seguir haciéndolo y no desmayar. Y tenemos que seguir orando sin desmayar, reconociendo el pecado que ha cometido este pueblo, reconociendo delante del Señor las faltas que hemos cometido, pero también confiando en su misericordia. Y déjenme decirle algo, nosotros los cristianos, como dicen muchos por ahí, son los culpables. No, nosotros no somos los culpables. Y si éramos los culpables, bueno, ya nos arrepentimos. Pero hay que seguir. Y hay que seguir orando. ¿Saben por qué? Por la salvación de las almas, para que todos en esta tierra lleguen al arrepentimiento. Es lo que Dios está provocando. Está provocando esa oración, ¿verdad? De la iglesia y está provocando esa situación límite para que todos vuelvan a Él. Todos los que se alleguen a Dios serán bendecidos, serán en el nombre de Cristo liberados y nosotros, la iglesia de Jesucristo, seguir hacia adelante sin desmayar y sin perder la esperanza y sin seguir culpándonos unos a otros porque esto no cambia por mí. No,
Dios tiene su plan perfecto. Lo que tenemos que hacer es seguir ahí en la brecha en oración. Amén. Y seguir, por supuesto, siendo cada día más parecidos a Jesús. Que el Señor nos ayude y nos encuentre fieles. Amén. En el nombre de Cristo. 34. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos y a tus testimonios con los que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Nosotros podemos hablar de Venezuela, tierra fértil, tierra espaciosa, tierra grande, y ellos, con todo lo que has dado a esta tierra, no te sirvieron. Verso 36. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a tu voluntad, y estamos en grande angustia. Recuerden que esta gente sí habían salido, ¿verdad? Habían podido regresar a su tierra y habían salido, digamos, de la servidumbre en la tierra o en el imperio de Babilonia. Pero allí en esa tierra, la tierra de Jerusalén, aunque estaba gobernada por un judío llamado Nehemías, y ellos podían tener, ¿verdad?, la autoridad en un sentido para reconstruir su ciudad, políticamente ellos no gobernaban, ellos eran una provincia del imperio babilonio. Por eso es que dice, nosotros somos siervos, es decir, aunque en nuestra tierra, aunque podemos reconstruir, todavía seguimos siendo siervos, somos provincia del imperio de Babilonia. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia del pecado que se había sembrado durante tanto tiempo. Pero allí en esa circunstancia, el Señor a esta gente, a esta generación, les iba a bendecir. A pesar de ser, ¿verdad?, siervos, o a pesar de ser una provincia del imperio de Babilonia, y ellos tenían que pagar impuestos, por supuesto, a este imperio. Ellos allí tenían libertad de culto, tenían libertad de poder adorar al Dios verdadero. En esa medida que ellos se rindieran a Dios, Dios les iba a bendecir. Lo que pasa es que una generación lo hizo, pero luego la próxima se les olvidó. Y los que permanecieron fieles, la bendición de Dios estuvo sobre ellos. Bueno, vamos a ver qué hace esta gente. Esta gente reconoce, estamos en angustia todavía porque nuestra ciudad todavía está destruida, todavía tenemos enemigos, aunque gracias a Dios hemos podido terminar el muro. Fíjense lo que dice entonces el verso 38. A causa pues de todo esto, lo anteriormente expuesto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas, por nuestros sacerdotes. El verso del capítulo 10 están todos los nombres de los que firmaron. Ellos hicieron fiel promesa, fiel pacto con Dios, de que ellos servirían al Dios verdadero y de que ellos pelearían por la causa de Dios y adorarían al único y verdadero Dios. ¿Puedes hacer tú un pacto con el Señor? Nosotros reconocemos, ya te dije, haz una lista de todo lo que es Dios. Y esto tienen que hacerlo los estudiantes de este seminario. Haz una lista de todo lo que es Dios. Luego de que hagas esa lista, reconoce, ¿verdad? Personalmente, eso es privado. Reconoce personalmente tus pecados y reconozcamos los pecados de nuestra nación. Eso sí puede ser público. Esa lista puede ser pública. Y arrepiéntete delante del Señor confiando en su misericordia. Y haz un pacto con el Señor. Hagamos pacto con el Señor. Yo creo que estos días han sido suficientes para que nosotros recapacitemos qué es lo que hicimos bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Y hablo como individuos. ¿Qué es lo que hiciste bien hasta hoy?
¿Qué es lo que hiciste mal hasta hoy? Puedes hacer un pacto con el Señor. Señor, hoy me comprometo a dejar tales y tales actitudes que sé que no te agradan. Me comprometo a ser más como Jesús. Me comprometo a creer más tu palabra y a ser fiel a ti. Miren, uno de los pecados de los evangélicos es que no oran todo lo que deberían orar. No leen la Biblia todo lo que la deberían leer. Andan buscando videos por internet y andan buscando cualquier cosa, alguien que les hable, pero ellos no se sientan a leer la Biblia para que Dios les hable. Abre tu Biblia, haz un pacto con el Señor. Dile, Señor, yo voy a abrir mi Biblia para que tú me hables, para que el Espíritu Santo me diga. Eso es uno de los más grandes problemas que tiene la iglesia, que no quieren leer la Biblia, que no abren la Biblia para leerle, siempre están buscando a este y al otro, y que no se concentran en lo que dice su profeta. Yo soy tu profeta, concéntrate, si tú haces lo que yo digo, tú vas a ser bendecido, te lo aseguro. Pero lee la Biblia, eso es lo que te estoy diciendo que tienes que hacer. Lee la Biblia y dile al Espíritu Santo que te hable para la situación por la cual tú estás pasando. Dios lo hace. Dios te da la sabiduría. Y si hay alguna cosa que no entiendes, pregúntame. Pregúntanos. Así que, ¿cuál es el pacto que vas a hacer tú con el Señor? Esta gente firma el pacto, los líderes firman el pacto y ellos, ¿verdad? En el capítulo 10, ellos dicen, y además de este pacto, nosotros nos vamos a comprometer a dar de nuestros bienes. De esto se trata el capítulo 10. A dar de nuestros bienes. ¿Para qué? Para que la obra del Señor siga adelante y para que la ciudad sea reconstruida. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú por la obra del Señor, por la obra donde Dios te ha puesto? Hay que seguir edificando, hay que seguir conectados en el nombre de Cristo Jesús y hay que seguir orando por el Centro Cristiano Pentecostal y por tu iglesia, por tu congregación donde Dios te ha puesto. Y seguir ayudándonos unos a otros y compartiendo y obedeciendo la palabra del Señor. Pero, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros por nuestra ciudad? Vamos a seguir maldiciendo a esta nación. Maldecir no es no reconocer lo que está mal. Tenemos que reconocer lo que está mal. Pero tenemos que llevar esa situación que está mal, como dije días atrás, delante del trono de Dios, delante del juez justo y presentar la causa a Venezuela delante de Dios para que Dios venga y haga justicia. Cada día de nuestra vida, como individuos, como iglesia, como congregación, no podemos dejar de lado esta oración. Padre Celestial, presentamos este caso que se llama Venezuela, esta crisis, y nombra todas las cosas que tú sabes, no lo voy a hacer desde aquí, pero que tú y yo sabemos que están mal. Pon a esas personas que tú y yo sabemos que están mal delante del Señor, ponlas ahí. Señor, haz justicia. Señor, ata a los malos, ata a los perversos en el nombre de Cristo Jesús. Hay cosas que evidentemente nosotros no podemos saber con profundidad, pero lo que está claro, lo que está a la vista, es muy evidente la maldad de la gente, es muy evidente la maldad de los gobernantes. Bueno, vamos a presentarlo ahí delante del Señor. Señor, aquí está, haz justicia en el nombre de Cristo Jesús, pero ayúdame a mí como tu hijo, como tu hija, a hacer lo bueno, para construir mi familia. Recuerda, para edificar tu vida, para edificar mi familia, para edificar tu congregación, para edificar esta nación en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo estamos edificando nuestra iglesia? Conectándonos ahora. ¿Cómo estamos edificando en este tiempo difícil? Estando unidos, aunque no estemos reunidos, unidos sin estar reunidos. Así, de esa manera, estamos cumpliendo con los principios espirituales, orar, leer la Biblia,
estar conectados, saber a dónde Dios nos ha llamado, seguir trabajando, seguir preparándonos en el nombre de Cristo Jesús. Escuchar a tu pastor cuando te dice, mira, cuida a tus hijos. ¿Cómo están esas relaciones con tus hijos? ¿Cómo están esas relaciones con quienes viven? ¿Has logrado la paz y la armonía en tu casa? ¿Has logrado, amén, que ellos vean a Cristo en ti? Y ver a Cristo en ti no es que tú te la pases ahí orando todo el tiempo, no. Ver a Cristo en ti quiere decir que tú vives seguro, confiado, ayudando, bendiciendo, teniendo una palabra de paz, no contestando mal, sino llevando una palabra de paz, no gritando, sino tratando de cambiar ese carácter difícil que tienes. Yo sé que tienes un carácter muy difícil, pero ahí domínalo en el nombre de Jesús. Amén. Y quita de ti toda gritería, enojo, malicia. Eso dice la Biblia. ¿Qué estás haciendo ahí en tu casa? ¿Está haciendo tu casa ese foco de gloria, ese foco de bendición? Ahí donde Dios puede actuar. ¿O es que la gente te escucha pegar 4 gritos y después, aleluya, gloria a Dios? ¿Estamos siendo así? Por favor, escúchame. Es tiempo de edificar tu vida, edificar tu casa, tu familia, tu congregación y este país. Recuerda lo que estamos haciendo por este país y lo que tenemos que hacer ahora es presentar delante del juez justo, del único y sabio Dios, este caso delante de la corte celestial para que Dios venga y haga justicia con misericordia. Escúchame, pide justicia de Dios, pero pide misericordia. Que los malos sean atados para el mal, pero que sus almas se salven. Que Dios tenga piedad para abrir los ojos de los malos. Amén. Porque el Señor vino a morir por todos, aunque a nosotros a veces no nos parezca tan justo. Pero es así, ese es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. De manera que yo te invito a hacer los ejercicios que te dije que debemos hacer. Por favor, empieza a pensar la palabra de Dios. Concentra tus pensamientos en la palabra de Dios. Aleja tus pensamientos de las malas noticias, de las cosas que no nos producen paz. Es momento todavía de estar en casa, es momento todavía de actuar con todas las reglas, ¿verdad?, sanitarias que ya conocemos. Todavía es momento de hacer eso. Pero por favor, vive en paz y vive confiado en nuestro Dios grande, misericordioso. Él nos creó, Él nos dio la vida y Él sustenta nuestras vidas. Él vivifica nuestras vidas. Esto es lo que quiere enseñarnos este capítulo 9 y 10 de Nehemías. Ellos hacen un pacto con Dios basado en lo que Dios es. Y por lo que Dios es, Dios cumple sus pactos y sus promesas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde y nos ayude a seguir en paz y en bendición. Dios te guarde, el Señor te bendiga. Y yo oro para que esta palabra lleve frutos en abundancia en tu vida. Te espero el próximo estudio, amén, de Nehemías. Y pues, por supuesto, tú sabes que esta casa, CCP, no se detiene. CCP sigue adelante en el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo. Los espero mañana sábado en las diferentes clases y el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Dios te bendiga. La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal. En Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas.